Buenos días. Hoy vamos a empezar con la unidad 6, que es cuadriláteros. Así que vamos a comenzar primero con una introducción, que es un cuadrilátero y la clasificación, y el viernes vamos a empezar a trabajar con las propiedades de cada figura. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La palabra polígonos, poli significa mucho y gono significa ángulos. Por eso, por ejemplo, si estamos hablando de una figura de 5 lados o de 5 ángulos, lo llamamos pentágono, ¿sí? Hexágono, etc. El cuadrilátero es un polígono formado por 4 lados o 4 ángulos. Dijimos entonces 4 lados, que en este caso serían AB, BC, CD y DA, de los cuales los puedo separar en 2 pares de lados opuestos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con lados opuestos? Este lado AB es opuesto al lado DC. El lado AD es opuesto al lado BC. Entonces tenemos 2 pares de lados opuestos, que después vamos a ver que dependiendo de cada figura esos pares de lados van a ser paralelos o iguales y demás. 2 pares de lados opuestos. Por un lado entonces tenemos que el lado AB y DC son opuestos, y por otro lado tenemos AD y BC. Así como tenemos 2 pares de lados opuestos, tenemos 2 pares de ángulos opuestos. 2 pares de ángulos opuestos. ¿Quiénes serían en este caso? Por ejemplo, el ángulo D, que es este, es opuesto con el ángulo B. Y por otro lado tenemos el ángulo A, es opuesto con el ángulo C, ¿sí? Entonces tenemos A y C y D y B. Bien, además de eso, podemos trazar en un cuadrilátero sus diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Son los segmentos que se forman uniendo los vértices no consecutivos. ¿Qué se refiere con vértices consecutivos? Por ejemplo, si yo empiezo desde el punto A hacia el punto B, es un lado, y el punto B es un lado consecutivo de A. Si voy hacia el otro lado, el punto D es otro lado consecutivo. ¿Cuál es el vértice no consecutivo? El que voy a formar uniendo A con C. Entonces, A con C es una diagonal. Pero además puedo trazar una segunda diagonal. La segunda diagonal se traza uniendo D con B. Después, más adelante, cuando vean figuras en otros años, ¿no? Formadas por más de 4 lados, como el pentágono o el hexágono, van a ver que se pueden trazar muchas más diagonales, no solamente 2, como es el caso de los cuadriláteros. Pero antes de trazar la segunda diagonal, quería que veamos cuál es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. Suma de los ángulos interiores. Pero no quiero decirles yo cuál es la suma, sino que ustedes la traten de deducir. ¿De qué manera? Yo desde este vértice tracé una única diagonal. Esa diagonal, ¿qué hizo con este cuadrilátero? Lo dividió en 2 triángulos. De estos 2 triángulos, si yo quisiera marcar cuál es la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores del triángulo ABC es 180. O sea, si yo sumo este ángulo más el ángulo D más este ángulo, tengo 180 grados. Si hago lo mismo con el otro triángulo y sumo este ángulo más el ángulo B más este ángulo, también tengo 180 grados. Pero si miro, este ángulo que marqué acá, unido con este, forman el ángulo A. Lo mismo pasó acá. Este ángulo que está acá, unido con este, formaron el ángulo C.
y el B y el D ya los marqué. Entonces, ¿cuál va a ser la suma de los ángulos interiores de los 4 ángulos? Va a ser 180 más 180, o sea, 360 grados. La suma de los ángulos interiores, entonces, de cualquier cuadrilátero es 360 grados. Vamos ahora a trazarle la otra diagonal para marcarla. Esta sería la segunda diagonal. Entonces, además tenemos 2 diagonales. Que son el segmento AC y el segmento BD. Esas son las 2 diagonales. Y además también la suma de los ángulos exteriores, que para poder dibujarlo yo tendría que continuar este lado y ahí se forma un ángulo exterior. Lo mismo acá, si continúo este lado es un ángulo exterior, lo mismo acá. Y la suma de los ángulos exteriores es de cualquier figura, sea triángulo, cuadrilátero, pentágono, lo que fuese, siempre la suma de los ángulos exteriores es 360. Ahora vamos a ver las clasificaciones de los cuadriláteros. Para eso directamente vamos a trabajar sobre esta imagen. Hay diferentes maneras de empezar la clasificación. Una de las formas es, podemos marcarla en cuadriláteros paralelogramos y no paralelogramos, o de acuerdo a la cantidad de lados paralelos que tenga un cuadrilátero, que es como clasifica acá el libro. Los cuadriláteros, dice, se clasifican según la cantidad de lados opuestos paralelos. Y en esta primer parte vamos a trabajar con todos cuadriláteros que tienen 2 pares de lados opuestos paralelos, ¿sí? El paralelogramo en sí es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados opuestos, o sea, este es opuesto a este y es paralelo. Este es opuesto a este y es paralelo. Del paralelogramo se pueden formar 2 cuadriláteros diferentes. El primero es el rectángulo. ¿Cómo de un paralelogramo paso a un rectángulo? Lo que hago es enderezarlo, ¿sí? Un paralelogramo, si yo lo voy a enderezar y estos ángulos los transformo a todos en ángulos rectos, este paralelogramo se transforma en un rectángulo, ¿sí? Si no lo enderezco, lo dejo así como está, pero lo que hago es achicarlo de tal manera que todos los lados sean iguales, el paralelogramo se transforma en un rombo. O sea, un rombo es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales. El rectángulo es un paralelogramo que tiene todos sus ángulos iguales. Y si al rectángulo lo achico hasta que queden sus 4 lados iguales, se transforma en un cuadrado. O si al rombo lo enderezco de tal manera que tenga todos sus ángulos iguales, el rombo se transforma en un cuadrado, ¿sí? El cuadrado sería el paralelogramo más perfecto, porque tiene sus 4 lados, tiene 2 pares de lados opuestos paralelos, tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales, ¿sí? Después vamos a averiguar las propiedades de cada una de estas figuras. Después tenemos los paralelogramos que tienen un solo par de lados opuestos paralelos. Y esos paralelogramos son los trapecios. Este lado es opuesto a este. Que después vamos a ver que los lados opuestos los llamamos bases. Y siempre tenemos una base mayor y una base menor. El trapecio también se puede dividir en 2 trapecios particulares. Un trapecio particular es el trapecio isósceles. El trapecio isósceles, además de tener estos lados opuestos paralelos, tiene los otros 2 lados, los que no son paralelos, son iguales. Y después tenemos el trapecio rectángulo, que es el que tiene un lado perpendicular a las 2 bases, ¿sí? Los trapecios es una figura que se podría considerar que se forma a través de un triángulo. Si yo a un triángulo le corto la punta de tal manera que formo un lado paralelo a la base, si ese triángulo es escaleno, formo un trapecio común.
Si tengo un triángulo isósceles, ¿sí? De dos lados iguales, y le corto la punta de tal manera que este lado es paralelo a este, formo el trapecio isósceles. Y si tengo un triángulo rectángulo y le corto la punta, lo mismo, formo el trapecio rectángulo, ¿sí? Esa es una manera por ahí de distinguir bien cuáles son las tres clases de trapecios. Y por último tenemos los trapezoides. Los trapezoides son los cuadriláteros que no tienen lados paralelos, ¿sí? Tenemos el trapezoide común, que es el cuadrilátero que no cumple con ninguna propiedad, que es por ejemplo el que yo les dibujé acá, ¿sí? Es un cuadrilátero que no tiene ni lados paralelos, ni ángulos iguales y demás. Pero tenemos un caso particular del trapezoide que es el romboide. El romboide es un cuadrilátero que tiene dos lados consecutivos iguales, dos pares de lados consecutivos iguales. ¿Ven? Este lado es igual a este y este lado es igual a este. Es parecido como si a un rombo lo hubiésemos estirado de una punta, ¿sí? Pero no es como el rombo que tiene lados paralelos. El romboide no tiene lados paralelos. Bueno, teniendo en cuenta entonces las clasificaciones, vamos a hacer unas actividades bastante sencillas y nos vemos el viernes.